Saludos, amable audiencia de SBC Noticias. Estamos una vez más aquí con ustedes con este su programa Observatorio Político en la emisión número 17. En este día viernes 26 de diciembre del año 2025. Ya este es el último programa que tenemos de Observatorio Político del año 2025. Completamos 17 emisiones que arrancamos en el mes de agosto de este año. Originando como siempre desde la ciudad de Pitalito, que a esta hora registra una temperatura de 31 grados centígrados. Está nublado el Valle de Laboyos. Y si usted todavía no ha tomado una decisión, pues que está viendo en otras partes de Colombia y en el exterior también, si se quieren, algunos quieren venirse del exterior de otros países, especialmente gente que tenemos colombianos que viven por allá y también extranjeros. Si ustedes no se han decidido para dónde van a venir el fin de año, vénganse para el sur del Huila, vénganse para Pitalito, porque Pitalito es uno de los motores principales del sur colombiano. Aquí usted puede pernoctar y comenzar a expandirse. Obligatorio ir a San Agustín, al parque arqueológico, donde están los vestigios de las antiguas civilizaciones de hace 3.500 años antes de Cristo. Las del Salto de los ídolos enignos, también de la misma edad y de los mismos componentes culturales. Hoy estuvimos precisamente visitando el Parque Arqueológico del Alto de los Ídolos, admirando esas bellezas y respirando aire puro. De modo que todos los caminos conducen a Pitalito, pero acá hay municipios del sur del Huila que vale la pena visitar. Los que mencioné anteriormente, pero está Palestina, está Acevedo, está Salado Blanco, Porapa, está aquí Timaná. Timaná es uno de los grandes e históricos municipios, creado en 1538, un 18 de diciembre, recién estuvo de cumpleaños Timaná histórico. Todo este legado histórico y todo ese recorrido por el sur del Huila, pero eso sí, usted tiene que quedarse o debe quedarse en Pitalito, con una oferta de hotelería extraordinaria, también la tiene San Agustín, y con una oferta en Pitalito gastronómica que no la tiene. Yo creo que ni siquiera la capital del Huila, el departamento del Huila, tiene una oferta gastronómica tan amplia, tan variada, desde la comida más popular que usted quiera hasta lo gourmet, que le gusta a muchas personas o nos gusta también a muchas personas, aunque yo como comida popular también en todas partes. De modo que todos los caminos conducen a Pitalito. El parque está bellamente adornado con unos preciosos alumbrados, dignos de admirar, de pasear en la noche, y así sucesivamente. Y tenemos unas carreteras ya, la ruta 45, Neiva-Pitalito, estupenda, en un 90% habilitada. Eso sí, hay que andar con cuidado para evitar accidentes. Y hay una ruta aérea aquí en el aeropuerto Contador de Pitalito, usted se puede venir directamente acá y aterrizar. Y la vía para San Agustín, el 100% ya habilitada también, sin un hueco. De modo que todos los caminos conducen al sur del Huila. Bueno, vamos a entrar en materia hoy de política, hacer un recuento histórico también de lo que hicimos o de lo que se habló este año, con el perdón de ustedes. Cuando vengan a Pitalito pidan café o vayan a las cafeterías especiales, eso sí, especiales. Aquí hay cerca de 50 cafeterías, todas de muy buena calidad, de unos cafés exquisitos, de unas variedades y unos aromas extraordinarios, de modo que no se vayan a quejar por el café. Salario mínimo está ahora en vigencia, emergencia económica, la unidad que llaman de la Unidad por Colombia o Gran Coalición por Colombia, de la derecha que se ha unido para participar en una consulta popular
el próximo 8 de marzo. Por el lado de los progresistas también hay otra consulta. En fin, vamos a hablar de todos esos temas. Están asustados más que todos los medios de comunicación grandes, los grandes conglomerados de la comunicación, todos los días a toda hora atizan que qué pasa con el salario mínimo, que no lo sacan, que si lo sacan muy alto que se acaba el país, que se va a destronar la economía, que los empresarios se van a quebrar. Escuchaba esta mañana en una cadena radial a una periodista, es que le hacen dar uno risa, a una periodista diciendo que si le subían el salario mínimo más del 10%, que ella le tocaba despedir a la empleada doméstica, que le tocaba seguir haciendo ella la comida. ¿Y cómo va a ser? Si trabaja en una cadena de radio, se levanta a las 4 de la mañana, se va a trabajar allá y llega a mediodía, ¿y quién le va a hacer la comida? ¿Y quién le va a hacer la casa? No, no sean tan pesimistas. No les dé lástima pagarle a un trabajador. Sobre todo que esos periodistas de esas cadenas tienen unos sueldos grandísimos. Y sacar 2 millones de pesos, que suponiendo que el salario suba a 1.600.000, 700.000, pues eso no es significativo para ella. Eso no lo despide, porque ella no se mete en las uñas allá a cocinar, a pelar las papas, o a raspar el pescado, o a asar los filetes, y eso no lo hace. Eso es pura paja, pura propaganda. Pero el presidente Petro dijo que el salario mínimo lo iban a subir de acuerdo con los organismos internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, que aconseja que se mida un salario mínimo vital, es decir, que se mida por lo que se gaste la canasta familiar. Bueno, están preocupados. Yo creo que de aquí al fin de semana lo van a sacar el salario mínimo por decreto, porque no se pusieron de acuerdo, como no se ponen de acuerdo casi nunca trabajadores con empresarios. Ya lo han subido en estos 3 años, lo ha subido bastante alto el salario mínimo, y lo que ha hecho es que el desempleo ha bajado y la economía se ha dinamizado. Es como no le tengan miedo a los salarios altos. Y los empresarios tienen que contratar trabajadores, porque si sacan los trabajadores, pues dejan de producir, y si dejan de producir, pierden plata ellos. No, que eso es pura alaraca, como decimos coloquialmente. Hoy van a hacer un debate que virtual en el Congreso de la República, lo han convocado los radicales, convocado por el senador Carlos Motoa de Cambio Radical, de la oposición. A ese se le unió el Centro Democrático, toda esa herramienta que está allá en el Congreso, de lo que es Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, para hacer de un debate. Pero ese sí es por la emergencia económica que sacó por decreto el presidente Petro. Y la derecha pues estaban atizando la hoguera, ya presentó como 60 demandas a la Corte Constitucional, pero los magistrados dijeron: no, nosotros vamos de vacancia, nos vamos de Locha a descansar esta Navidad, este Año Nuevo, y entramos por allá el 7, 8, el 13 de enero, vienen entrando estos señores a trabajar otra vez para mirar a ver si es constitucional o no la emergencia económica, para mirar qué artículos pueden ser viables y cuáles otros no. En fin, no le hacen caso tampoco a la derecha, que quiere que tumben hoy mismo, que tome medidas cautelares sobre esa emergencia económica. Vamos a ver qué pasa con la emergencia económica. Es posible que la tumben, no es posible que sobreviva algo. La del Catatumbo no la han tumbado, pero tampoco ha servido de mucho, aunque allá pues ya hicieron una universidad pública muy grande, bastante amplia, con salones y todo para secundaria, para estudiantes de secundaria y primaria, y también para universitarios. De modo que esa plata pues ha sido bien invertida. La guerra así no la acaban. Eso allá sigue peor la situación. Vámonos a entrar al tema de la derecha, que se ha formado ya 2 grandes bloques para participar en estas elecciones del 8 de marzo de 2026, para elegir un candidato o candidata única a la presidencia de la República. Y entonces allí ya han confluido la señora Vicky Dávila, el señor Juan Carlos, ¿cómo es? Carlos Galán, no es Carlos Fernando, sino Juan Manuel Galán, el hijo del finadito Luis Carlos Galán Sarmiento,
entra el señor Jorge Cárdenas Gutiérrez, también entra Daniel Oviedo, y entra el ex gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Hay otro que se me escapa, que no David Luna, que era de Cambio Radical y se retiró de Cambio Radical para hacer la coalición también y participar en esa consulta. Y se le unió, después de consultas con el expresidente Uribe, de ires y venires, se le unió la señora Paloma Valencia. Y falta que se una Pinzón. Yo no sé si los tiempos todavía les alcance, pero falta que Pinzón se una a esa coalición también para ver si en esas elecciones del 8 de marzo, a ver cuál de ellos queda. Yo me atrevería a decir, como dicen la mayoría de analistas, que la que tiene más probabilidades de ganarse esa consulta es la señora Paloma Valencia, porque ellos tienen partido, tienen estructuras. El Centro Democrático tiene estructuras en todas partes, aunque un poco fracturadas en muchos departamentos del país. Aquí en el Huila, por ejemplo, están fracturados. Esa lista que sacaron para la Cámara de Representantes, yo creo que el 40%, 50% no le vota de los del Centro Democrático. Incluso algunos ya han manifestado que se retiran de ese partido y se van para otras toldas. No les ha gustado eso, una lista cerrada. Pero bueno, ellos de todas maneras tienen estructura. Y esa estructura le ayuda a que la señora Paloma Valencia quede de candidata presidencial. Lo que yo tengo dudas es que pueda hacer algo en la primera vuelta, a no ser, porque aunque el candidato costeño sigue sonando duro y tiene probabilidades de irse a una segunda vuelta, yo creo que podría, en una eventualidad dada, podría ser destronado y podría quedar en una segunda vuelta Sergio Fajardo con el señor Iván Cepeda, que son los que más tienen esa probabilidad. Pero ir a una segunda vuelta, la señora Paloma Valencia no la vería yo yendo en una segunda vuelta. Me parece que, bueno, claro que esto en política todavía es muy prematuro para hacer vaticinios. Esperemos que se comience enero, febrero y marzo, y las elecciones de marzo definen, la elección a Congreso de la República define muchísimo cómo va a quedar el panorama político y cómo se van a formar las coaliciones. Por el lado de los progresistas, también se van a inscribir, o ya se inscribieron para esa consulta, Iván Cepeda, el señor Roy Barreras y el señor de Nariño, Camilo Romero. Dicen que están dialogando con el señor Daniel Quintero, que ha pedido pista, que él quiere participar, pero están como analizando la situación, es decir, todavía no es seguro que entre Daniel Quintero, avalado ahora por el partido de los indígenas, de estos señores que llaman AICO, avalado por ellos. Pero no sabemos si lo permitan, si lo admitan en esa consulta. De modo que, pero de todas maneras, esa consulta va a ser definitiva también, porque de allí saldrá el candidato del progresismo en esas elecciones. Todavía falta estos 2 meses que van a ser bastante agitados en el país en materia política. Y yo les digo algo que se ve en el panorama, y es que va a ser también una campaña muy violenta, porque todos estos sectores guerrilleros y grupos de una clase y de otra, porque Colombia se ha convertido en una especie de México, o como el Ecuador, donde eso tiene grupos armados que dan miedo por todos lados, que ya no sabe uno de qué parte es, ni de quiénes son, porque eso es alimentado todo por el narcotráfico, por la minería ilegal, por todo lo ilegal. Entonces esos grupos toman partido, ya sea que les compren la franquicia, porque tanto partidos de izquierda como de derecha consiguen la franquicia de grupos armados para que los apoyen. Recuerde que los grupos paramilitares en Colombia pusieron muchos senadores, pusieron hasta presidente de la República. Y así sucesivamente. Entonces todos esos grupos van a tomar partido y eso va a influir mucho. El mapa político en muchos departamentos de Colombia va a cambiar bastante, va a tener mucha influencia esos grupos armados. Y los políticos seguramente les van a exigir pagar una cuota
para poder permitir que ellos hagan política en sus territorios. Porque si no pagan, pues no los dejan hacer campaña política y en el peor de los casos, pues les hacen atentados y bueno, en fin, como ustedes ya saben. Pero eso se va a agudizar. El tema de la violencia guerrillera y de todos los grupos se va a agudizar el año entrante. El mes de enero en adelante, febrero, vamos a tener unos días muy difíciles y que por supuesto muchos sectores le van a decir la culpa el gobierno, la paz de Petro, como dicen los de la derecha, escriben cada rato, esta es la paz de Petro, esta es la... Sí, es que eso se ha visto en todos los años anteriores. Y ahora, los que dicen que Colombia volvió a los años 80, pues deben leer muy bien la historia, deben repasar muy bien la historia, porque en los años 90, cuando terminó la década o empezó la década del 90, que venimos de una guerra entre narcotraficantes, había guerrilla, había de todo, los grupos guerrilleros del país y los grupos paramilitares alcanzaron a dominar cerca del 70% del territorio colombiano. La mayoría de departamentos estaba tomado tanto por paramilitares, que eran por supuesto alimentados por los gobiernos de turno, y estaban los grupos armados llamados guerrilleros, se llama FARC y ELN, que fueron los grupos que se quedaron en armas. Entonces no se puede comparar hoy lo de hace 30 años atrás, 20 años atrás, porque es que ahora, si usted toma el mapa, no hay ni siquiera 100 municipios. De los 1000 y pico, 1300 que tiene el país, no hay 100 municipios. Estuve esta semana estudiando muy bien el mapa de dónde hay presencia guerrillera. Y ahora tradicionalmente hay municipios que han tenido esa presencia guerrillera y que han pasado los gobiernos uno y otro y no se ha terminado. Un solo ejemplo sin demeritar ni más faltaba el departamento del Huila, Algeciras. Algeciras ha sido dominada desde hace más de 40 años por la guerrilla. Y pasó el gobierno de Uribe y no se fue la guerrilla de allí, no la lograron sacar. Y así hay municipios en el Caquetá, en el Putumayo, en Nariño, en Cauca, en el norte de Santander, en Arauca. Entonces esos municipios han estado tomados por los grupos armados y han pasado todos los gobiernos, incluyendo los de la Seguridad Democrática, y no se han ido de allá ni han derrotado esas guerrillas. Esa historia siempre ha sido así. Pero hoy no tenemos ni siquiera 100 municipios tomados por grupos armados. Digamos que cooptados, manejados. No los tenemos, afortunadamente. De modo que no es igual a los 90, es diferente. Y los procesos de paz de Petro han servido. En muchos sectores, muchos grupos pequeños se están desmovilizando. Pasemos ahora a nuestro departamento del Huila, porque aquí en el Huila hay fuego amigo. En el partido Cambio Radical comenzó el fuego amigo, se llama eso. Resulta que con el análisis que hizo el doctor Carlos Julio González Villa, que se puso a pensar, a meditar, a calcular con la calculadora en mano, que no le daba para llegar al Senado de la República, por circunstancias que son normales. Hace 4 años él no llegó al Senado. Él perdió. Él llegó, como decimos popularmente, de carambola, porque el señor Char, Arturo Char de Barranquilla, renunció a su curul por investigaciones de la Corte Suprema de Justicia. Y renunció, y entonces subió Carlos Julio González Villa. De modo que él no llegó por elección propiamente por votos, porque le faltaron los votos para llegar. Hace 4 años que tuvo una campaña muy fuerte, donde su hermana, la delincuente Cielo González Villa, pues estaba todavía libre, andaba para arriba y para abajo, y es una mujer que tiene un gran carisma. Y fue ella que le consigue más o menos el 50% de la votación al hermano. Eso es así, porque tiene más carisma y más credibilidad la hermana, una persona más que llega más al pueblo. La señora Cielo es de admirar, es admirable, yo la admiro.
porque ella le llega a todo el mundo, como dicen los sentimentalistas, le llega al corazón de las personas y ella convence. Y lo que no convencen con el sentimiento lo convencen con el catch, y así van haciendo la campaña. Y él también se manda de una charlatanería que él tiene, un discurso digamos, parlanchín, digamos, de alguna manera, que convence también. Él tiene un poder de convencimiento muy grande. Y yo los admiro a ellos porque sin hacer cosas, sin hacer obras, porque no tienen nada que mostrar en el Huila, muy pocas obras, tienen mucho sí que mostrar, de decir qué hicieron con la plata de la gobernación cuando él fue gobernador. Eso sí tiene muchas cosas perdidas por ahí, que es bueno recordárselo. Pero ellos con solo esa charlatanería y con solo esas palmaditas y todo lo demás, y el cash y todo, pues llegó y no alcanzó a llegar. Entonces se puso a medir y dijo, esta oportunidad no llego. Mi hermana presa allá en la escuela de caballería de Bogotá, prisionera, no puede hacer campaña política, por teléfono no rinde. No hay como la presencia humana, él como psicólogo lo sabe, el contacto humano es 100% más valioso que lo virtual. Entonces no le rendía. Entonces se baja. No le jaló, se apartó a un ladito. Entonces su amigo, el doctor Julio César Triana y todo el combo de Cambio Radical en el Huila, quieren destronarlo, quieren desplazarlo. Aprovechan la oportunidad para traerse otro clan. Como ellos no pueden crear un clan porque les queda muy difícil, porque no alcanzan, su votación no le va a alcanzar. Es más, el doctor Triana incluso peligra perder su curul. Es posible que el que le sigue ahí, el doctor Edgar, le pueda estar ganándole a él en ganarle esa curul, ese puesto ahí en Cambio Radical. Entonces él está mal electoralmente. Y se trajeron el clan de Cundinamarca, el clan de los Rey, del señor Nicolás García, que llevan 20 años gobernando Cundinamarca en cuerpo ajeno, en otras personas. Este señor Nicolás García es el del clan Gómez, del clan Rey, perdón, de Emilio Rey, que ellos tienen un poder grande económico, son parientes, si no son hijos, son parientes cercanos de Otoniel Rey, el que era dueño de Jabones Dersa, la jabonería Dersa en Bogotá, que queda acá al sur de la capital, de la zona industrial, donde producen el jabón Rey. Por eso el jabón Rey lleva el apellido de Otoniel Rey. Este clan Rey tienen ahí a un señor que llama Nicolás Gómez, si no estoy mal, Nicolás García. Y el gobernador Nicolás García, el candidato al Senado es Nicolás Gómez, o Nico Gómez le dicen. Y ese se lo traen para ver si reemplazan al clan González Villa, ya que ellos son incapaces de formar clan. Triana no tiene cómo formar clan. Entonces se traen el clan de Cundinamarca. Y ellos, ni cortos ni perezosos, se vienen al Huila. Los han traído por acá a mostrar al señor Nico que va a ser senador de la República, porque lo apoya, claro, ese clan de allá de Cundinamarca es muy poderoso, lo están apoyando. Fuego amigo se llama eso. Tú te vas y yo te destrono porque te voy a reemplazar con otro clan. Ojo con eso, electores. Ojo con irle a votar a esa gente que quieren formar otro clan en el departamento. Este clan ya no es criollo, es de Cundinamarca, con ancestros en Fusagasugá, porque de allá es don Otoniel Rey. Él es de Fusagasugá, Cundinamarca. Y se trajeron entonces este señor. Tiene muy malos comentarios el señor Julio César Triana. Yo publiqué aquí un extracto del comentario que hizo el periodista y columnista huilense Leonardo Argüello, que trabaja en la revista Semana, sobre un comentario que él hizo en el diario La Nación, y yo lo reproduje aquí, un fragmento. Dice: no aprendieron la lección, pero no les importa, quieren dinero, poder y satisfacer sus propios intereses. El Huila les vale huevo. Lo demostró Julio César Triana. Le quiere decir a Triana que el Huila le vale huevo a ellos. Y es así. Lo demostró Julio César Triana con su candidato al Senado, Nico Gómez, un desconocido
de Cundinamarca, aliado del exgobernador Nicolás García y del clan Emilio Rey, a quien quiere meterle por los ojos de los huilenses como si los sopitas fueran tarados, dice Argüello. Vuelvo y abro comillas, suficiente si votan por Triana a la Cámara, si lo consideran le vota, pero no por Nico. Yo diría que por ninguno deben votar la gente, pienso yo que no deben votar a esa gente. Un foráneo, vuelvo y abro comillas, un foráneo, un cundinamarqués, que se quedará con los respaldos huilenses y se marchará como ha ocurrido con muchos. Los huilenses deben dejar de ser torpes. ¿O acaso Nico le importará Pericongo? Pregunta Argüello. Y eso lo reproduje yo aquí. Y tiene, hasta hoy lleva 98 comentarios, pero todos, el 99% despectivos contra el señor Triana. Está mal de opinión el señor Triana. Por eso les digo yo, me atrevo a decirles que hay probabilidades de que él pierda esta elección. Es que hace 4 años, donde no lo hubiera sacado Víctor Andrés Tobar, donde Víctor Andrés Tobar no hubiera estado en esa lista de cambio radical, él se quema. Triana se quema con lista y todo. Y esta vez está peor. Está mucho más desprestigiado el doctor Triana. Y es notable, es que los huilenses no han visto nada de Triana en el Huila. Por ejemplo, acá en el sur, no ha traído un puente de palo. Pero es que no se le conoce una volqueta de tierra que haya traído del gobierno nacional ni el departamental. Es que él no se preocupa ni siquiera por las vías de La Plata, que están hechas nada. Yo estuve en La Plata hace unas 2 semanas y están las carreteras hechas nada, de carreteras departamentales. Y él no se preocupa ni siquiera por la tierra donde nació, menos por el resto del departamento del Huila. Eso sí, habla y habla y habla y habla cháchara, pero de ahí no pasa. Entonces, este señor que no trae nada, que no trae sino cháchara y vozarrón, pero ¿cómo le va a votar la gente? Pregunto yo. No faltará el ingenuo, claro, él tiene aliados. Aquí en Pitalito tiene el aliado, el alcalde de Pitalito lo tiene aliado a él, pero yo creo que más de 5,000 votos no le pueden poner. El alcalde de Pitalito junto con su grupito allí de concejales y diputados, yo no veo más de 5,000 votos no le puedan poner. El resto del Huila no sé cómo le vaya a votar. En La Plata no tiene buena imagen, por allá estuve. Yo hago encuestas, yo hago una especie de sondeos, yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y cómo se siente? No, en La Plata no, ese señor no ha traído nada, ese señor nada por acá, él es de acá, pero mejor dicho, nada ha traído en La Plata. De modo que está mal en su propio municipio. ¿Quién podrá salvarlo? ¿Será el clan de los Reyes? O sea, para eso se lo habrá traído, para que lo salve, quién sabe. Más bien los traes para que lleven los votos del Huila. El otro que también se trae, otro clan, es el señor Carlos Ramiro Chávarro, que tiene al cuñado Alfredo de Luque. Alfredo de Luque es de La Guajira, pero tienen unos poderosos ramificaciones en el Cesar, porque ellos tienen más vínculos en Valledupar, ya que allá vive la mayor parte de la familia de Luque. Desde allí tienen el centro de operaciones hacia La Guajira, pero hace muchos años dominan parte de La Guajira, parte del Cesar. ¿Qué ha traído el señor de Luque para el departamento del Huila como para que vuelvan y le voten? ¿Qué ha traído el doctor Carlos Ramiro Chávarro cuando fue diputado? Por ejemplo, ¿qué hizo por el Huila como para que le vuelvan a votar al amigo o al cuñado de él? Nada. Y estos 3 clanes del departamento del Huila, el que ya está en decadencia, que ya le está acabando la tumba para enterrarse políticamente, que es el clan González Villa, pues ahí está desapareciendo. Y los otros 2 clanes, los que pretenden resucitar, como el caso, por ejemplo, del doctor Hernán Andrade Serrano, que quiere resucitar otra vez, yendo al Senado, y el caso del doctor Rodrigo Villalba Mosquera con la hija, que quiere resucitar también en el Senado, porque recordemos que el del Senado también se retiró porque sabía que iba a perder, pero ahora en cabeza de la hija o en cuerpo ajeno, en cuerpo de la hija,
ese no es tan ajeno porque es de su propia sangre, pues quieren quedarse allá perpetrándose en el poder. Yo no los veo fácil que vuelvan a llegar al poder, no los veo. Estos clanes tienen que desaparecer políticamente, porque es que en estos tres clanes, yo vuelvo y les repito y no me cansaré de repetírselo hasta el mes de marzo, estos tres clanes en el departamento del Huila, el clan Villalba Mosquera, que está en el gobierno, el clan Andrade Serrano, que quiere resucitar, está recibiendo boca a boca respiración, y el clan González Villa, que está haciendo el hoyo para enterrarse, se gastaron en estos últimos 20 años, despilfarraron, desaparecieron 770.000 millones de pesos de regalías. Y no se sabe en qué se gastaron. Obras inconclusas, obras que nunca se hicieron, que quedaron en el papel. Pónganse a revisar ustedes, contrato por contrato, esos que hay allá en la gobernación del Huila, y se dan cuenta que eso no sirvió. O sea, nos atrasaron. El departamento del Huila está atrasado económicamente. No hubieron proyectos macro como en otras gobernaciones pasadas. El Huila está atrasado en comparación con otros departamentos que han progresado más que el Huila, que tienen menos ingreso per cápita y que tuvieron menos dinero de regalías. Pero este departamento, que recibió tanta plata de regalías, es como si le hubieran tirado al río Magdalena. Es como si esos contratos, esas costaladas de dinero que se gastaron, los hubieran sacado en morrales y lo hubieran tirado al río Magdalena. Pero claro, eso no lo hicieron, ¿no? Esa plata, quién sabe dónde estará. Ya ustedes se imaginan, eso no se fue para el río Magdalena, eso se ha ido por un bolsillo por allá roto, y por allá pararon todo eso. De modo que estos clanes políticos tienen que desaparecer en estas elecciones. Es necesario. Si ustedes quieren el desarrollo del departamento del Huila, tenemos que buscar otras alternativas, otras personas que vayan allá a representarnos. Porque si siguen lo mismo, ustedes son los culpables. Y esto esté así. Ustedes. Cada que viene un personaje de estos a repartir tamales, lechona, plata, bueno, lo que sea, y la gente vuelve y cae en lo mismo. Otros 4 años de ostracismo, otros 4 años de despilfarro en esa gobernación, de acabose total, de endeudamiento de la gobernación. Este gobernador que se va y el que pasó, los dos del clan Villalba, nos dejan endeudados el departamento del Huila, como nunca. El pasado se endeudó en 92.000 millones de pesos. Y este quiere endeudar el departamento en otros 90.000 millones de pesos para hacer lo mismo que hizo el otro pasado. Nada. Porque las obras no siguen. Acá tenemos todas las obras de carreteras inconclusas, sin terminar. Puentes proyectados sin hacer. Colegios de la felicidad sin hacer. Carreteras empezadas sin terminar, tanta obra pública, tanta necesidad del Huila, tanta hambre que hay en este departamento, desnutrición, y nada se ha solucionado. Es como si esa plata que sacaran de esos bancos prestada, también la tiraran por morraladas al río Magdalena. Eso es lo que han hecho estos clanes. Y si siguen ustedes ayudándole, pues va a seguir lo mismo. Tomemos conciencia en estas elecciones. Las elecciones son oportunidades que nos da la democracia para cambiar. A ver si cambia este departamento, a ver si llega gente nueva, gente con otro oxígeno, y no se convierte en ferramenta como hemos tenido esta. Bueno, hasta aquí este francotirador, este observatorio político, el último del año 2025. Quiero expresar mis más sinceros sentimientos de gratitud a cada uno de ustedes por haber estado acompañándonos en estos 17 programas seguidos. Y vamos a seguir el año 2025 en esta misma brega en observatorio político.
Muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este 2025 y desde ya les deseo un venturoso y maravilloso año 2026 lleno de salud. Yo siempre les deseo la salud a ustedes. Cualquier otra cosa no les deseo, solamente salud. Con salud hacemos el resto. Aprovecho ya para terminar, para expresar mi más sentido pésame, sentimiento de solidaridad y pesar al doctor Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez, un hombre de excelsas calidades humanas, un hombre bueno, de excelsas calidades humanas, porque su mamá ha fallecido, se nos ha ido de este plano. Se fue del plano material para el plano espiritual que nunca se acaba. La eternidad perdurará para siempre. Y aquí la materia se acaba, pero siempre permanecerá allí ese espíritu acompañando. De modo que mis condolencias al doctor Sergio Zúñiga, a toda su familia, y mucha fortaleza, y recuerden que lo eterno está allá, lo espiritual queda, perdura, seguirá aquí ella, su espíritu iluminando esa familia. Muchas gracias y hasta el próximo año 2026.